La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Fue un superjueves ayer, día de medallas olímpicas, el día en que admiramos a Pau Echaniz y Emmanuel Reyes y María Pérez y Álvaro Martín, que en estos tiempos de popularidad tan fácil en redes sociales son populares estos pocos días, son populares por su esfuerzo si consiguen medalla. La medalla con la que soñaba, por ejemplo, Pau Echaniz, según contó él mismo aquí en la SER. Llevo toda la vida pensando que estaba hecho por esto, tío. Toda la vida poniéndome en la salida. Ayer por la noche soñé que me llevaba la plata. Ocurre que a veces, después de 4 años de entrenamiento y sacrificio en la más absoluta discreción, puede ser una mala caída, un mal día, un calambre, un milímetro, una milésima de segundo lo que separa una medalla de un diploma olímpico. Y casi parece que un diploma sea poca cosa. No está claro que el éxito pueda medirse solo con las medallas y en cambio parece que no haya éxito sin medalla. Muy difícil conseguir una medalla olímpica porque soy un tío muy normal de pueblo y pensaba que puede ganar una medalla olímpica. Recién terminada la marcha que le dio el bronce, Álvaro Martín habló en Televisión Española y dio esta definición del éxito: que la gente piense que ha ganado una medalla este tío que es normal, de carne y hueso, de pueblo, este tío que tiene 2 carreras universitarias, dijo Álvaro, sin que yo sea un lumbreras. Y quiso todavía mandar este otro mensaje. Pues no me creo un superhéroe ni nada y ahora sí he conseguido mi medalla olímpica, mi carrera universitaria, intentando ser... No me creo un superhéroe y aún así he conseguido mi medalla olímpica, mis carreras universitarias, intentando ser la mejor persona posible. Cualquiera diría que Álvaro Martín consiguió primero el éxito y que luego le ha llegado la medalla. Qué bien entonces que él y María y Pau y Emmanuel hayan logrado la popularidad que merecen, antes por lo menos de que se nos olvide. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Ha empezado la cuenta atrás y esa no es olímpica. Hola, buenos días. Ha llegado en la política el día. En 2 horas empieza la consulta a la militancia de Esquerra, en que los 8.500 militantes de un partido que afronta su propia crisis interna van a decidir si avalan el pacto para votar a Salvador Illa a cambio de un concierto económico para Cataluña. No parece que haya nadie a esta hora en la dirección que tenga claro cuál va a ser el resultado de la militancia, aunque es verdad que casi todos sus dirigentes han pedido el voto a favor de ese acuerdo. Vamos a Barcelona. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Digamos, Laura, que la palabra es incertidumbre, a la que se suma que las juventudes del partido han avisado ahora de que su diputada, cuya voto es clave en esa investidura, no acataría lo que saliera de la consulta de hoy, sino de otra consulta que piensan hacer en las próximas horas. Sí, es un día clave para la política aquí en Cataluña. La consulta despejará dudas y determinará el escenario: investidura de Illa y cambio de ciclo o elecciones. Una consulta que llega después de que durante 3 días la dirección de los republicanos haya estado debatiendo con la militancia el pacto entre Esquerra y el PSC mediante asambleas territoriales. La cosa no está clara, hay incertidumbre y expectación porque las bases están divididas. En Girona la militancia está por el no, también en Lleida creen que es malo que un partido que votó a favor del 155 gobierne ahora la Generalitat. En Tarragona se debaten entre el sí y el no. La tendrá Barcelona, donde hay más militantes y donde la cosa también está dividida, aunque se podría respirar cierto optimismo y más con los últimos movimientos de la dirección de Esquerra, que está haciendo campaña por el sí. La de hoy es una votación clave, pero atención, porque las juventudes republicanas amenazan con romper la disciplina de voto y por lo tanto con no apoyar la investidura de Salvador Illa independientemente de lo que decida la militancia de Esquerra Republicana. Esto no es menor porque una de las diputadas de los republicanos en el Parlamento pertenece precisamente a estas juventudes y sin su voto no saldrían los números. Será este fin de semana cuando decidan en un consejo extraordinario si rompen o no con la disciplina de voto. Situemos, Gillian, ¿cuál es la pregunta que hoy Esquerra va a hacer a sus bases? ¿Estás de acuerdo con que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas acordadas? La pregunta que va a empezar a formular Esquerra la militancia a partir de las 10 de la mañana. Laura, seguimos en el abierto. Perfecto, hasta ahora.
Será en el abierto cuando abordaremos también el debate que se abre en el PSOE en torno a este acuerdo, alimentado por las palabras medidas que Ferraz ha dedicado al concierto económico y a la espera precisamente de esa votación de hoy de la militancia del Partido Independentista. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. 6 federaciones del PSOE han pedido que se reúna su comité territorial, el comité federal, que haya al menos un debate antes de cambiar de opinión con el concierto, pero Ferraz no tiene intención de convocarlo, al menos Guille, de forma inmediata. Sí, Ferraz asegura que ese debate interno se va a producir, pero no ahora. La prioridad, insiste la cúpula del PSOE, es no interferir en esa votación de la militancia. La propia vicepresidenta Montero ha contactado en los últimos días a algunos de esos secretarios generales con dudas para pedir calma y tiempo y reiterar que cuando esté asegurada la investidura de Illa vendrán los matices. Son 6, como decías, las federaciones que creen que el partido debería convocar al Consejo de Política Federal. La primera en pedirlo ayer fue Extremadura. Que convoque el Consejo Política Federal, tengamos la oportunidad de dialogar y definir nuestra postura en lo que creo además que es un tema tan trascendente. Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad. Pero Madrid, Aragón, las dos Castillas, Cantabria también creen necesario abrir ese debate. En las últimas horas también Asturias ha dejado claro que rechaza que Cataluña salga del régimen común. El PSOE dice que hay mucho que explicar, pero todo será después de esa consulta a la militancia. Ferraz cruza los dedos para que el resultado sea favorable a la investidura del candidato del PSC. Guille, gracias. Hasta luego. En el PP escuchamos ayer a Miguel Tellado, que estuvo en Telecinco. Mire, lo que no puede ser es que toda España esté pendiente de una consulta que Esquerra Republicana hace a sus bases. O sea, el futuro del modelo territorial de nuestro país lo van a decidir, parece ser, 8.000 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña. El gran asunto de la crónica del mundo es el canje de prisioneros con Rusia, que incluye al español Pablo González. Entramos enseguida en las claves que explican el mayor intercambio de este tipo desde la Guerra Fría. Pero primero, vayamos a Venezuela por cómo se está complicando la situación antes de que mañana se produzcan las manifestaciones que han convocado en las calles tanto los defensores de Maduro como los opositores. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. Este es el mensaje que ha difundido María Corina Machado, que en una carta al Wall Street Journal asegura que tanto ella como Edmundo González se han escondido porque temen por su vida ante las amenazas de Nicolás Maduro. La oposición sostiene que la proclamación de Maduro como presidente es nula, no vale. Y también esta madrugada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado en un comunicado que hay pruebas abrumadoras de que fue Edmundo González el que ganó las elecciones. A esto ha contestado Maduro poco después en una televisión estatal. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Hoy mismo todos los candidatos, incluido él, Maduro, tienen que presentarse ante el Supremo, que investiga cómo fue el proceso electoral. El presidente ha ordenado encerrar en 2 cárceles de máxima seguridad a los más de 700 detenidos en las protestas de estos días, que han dejado al menos una decena de muertos. Con las familias de algunos de esos detenidos ha hablado nuestra enviada especial en Caracas. Berta Reventos, buenos días. Buenos días. Los familiares de las personas detenidas esperan desde el lunes por la noche fuera de las comisarías a que las fuerzas de seguridad les den respuestas. Denuncian arrestos arbitrarios y la imposibilidad de comunicarse con sus hijos, nietos, sobrinos y amigos, acusados de terrorismo y traición a la patria, entre otros delitos. Me enteré anoche, alrededor de las 8 de la noche, que tenía a mi hijo aquí, después que hice un recorrido por toda Caracas buscándolo. Hasta estos momentos no tenemos información de nada, no nos quieren decir nada. Empezaron a zumbar bombas lacrimógenas. Mi hija quedó como ciega en el medio de la desesperación. A lo que empezó a bajar las escaleras, la Guardia Nacional la agarró y se la llevó. Estamos preocupados. Su hija, imagínate, una niña de 2 añitos, pregunta por su mamá todas las noches. Ya me parece una injusticia, la están privando. Pues yo digo que la están privando de su libertad. Juristas de la ONG Foro Penal señalan que el gobierno de Maduro vulnera el derecho a la defensa de los detenidos al impedirles contactar con abogados privados. Entre los más de 700 detenidos hay 74 menores de edad. Viernes 2 de agosto. El día en que bajan un poco las temperaturas, sobre todo por el norte, antes de que vuelvan a subir. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, se desploman de hecho las temperaturas, sobre todo en el Valle del Ebro. Hoy en Zaragoza no pasaremos de los 33 grados, un día por lo tanto de verano, de calor sí, pero sin ola de calor como veníamos teniendo en los últimos días. Aún así, 14 provincias se mantienen con avisos activados, destacan las máximas de Sevilla o de Córdoba con hasta 39 grados y atención, esta próxima tarde a las tormentas en el este de Castilla y León, en la zona de los Pirineos, en buena parte de Cataluña, también en la Ibérica. En el interior de Castellón, alguna de estas tormentas puede venir acompañada de granizo. Suben un poco más las temperaturas en Canarias y a partir de mañana suben en todo el país. Durará poco este respiro térmico. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es Vladimir Putin hablando con los prisioneros liberados en el mayor intercambio de este tipo que se produce desde la Guerra Fría. Los liberados son 26. Hay 2 menores entre ellos y está también el español Pablo González, que estaba encarcelado en Polonia. Vamos a empezar, Bayo, por ahí por explicar quiénes son las personas liberadas. Pues se trata, como decías, de una operación muy compleja en la que han intervenido al menos 7 gobiernos, incluidos los de Estados Unidos, Alemania y Rusia. Entre los liberados por el Kremlin hay varios disidentes rusos, un exmilitar estadounidense, un ciudadano alemán acusado por Bielorrusia de terrorismo y al menos 3 periodistas, incluido Evan Gershkovich, el corresponsal del Wall Street Journal, que en julio pasado fue condenado a 16 años de prisión en un juicio que Estados Unidos siempre ha considerado como una farsa. A cambio de su liberación, Vladimir Putin logra el regreso a casa de 10 compatriotas, incluido el español de origen ruso Pablo González, detenido en Polonia por sospechas de espionaje, y una pareja de agentes rusos que simulaba ser una familia argentina en Eslovenia. Aunque la pieza clave de este canje de prisioneros tiene que ver con Alemania, porque es el coronel Vadim Krasikov, un sicario ruso al servicio del Kremlin que cumplía cadena perpetua en Alemania por el asesinato de un rebelde checheno, el que ha sido liberado y quien ha sido, como decimos, una pieza clave para lograr desbloquear ese intercambio de prisioneros. ¿Este canje quién lo ha negociado y dónde se ha producido? Pues el intercambio lleva negociándose meses de manera discreta con la mediación del gobierno de Turquía, uno de los pocos miembros de la OTAN que mantiene todavía un diálogo abierto con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania. Ha sido precisamente en Ankara, en uno de sus aeropuertos, donde se ha llevado a cabo el intercambio, que no habría sido posible, dice Joe Biden, sin la ayuda de sus aliados. Aliados como Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, a los que Biden ha agradecido que tomen decisiones difíciles para lograr lo que califica como una hazaña de la diplomacia. Biden se anota así un tanto importante en la recta final de su mandato, subrayando además, y en contraposición con las políticas de Donald Trump, la importancia de contar con amigos en el mundo. Y una última, Fernando, ¿qué lectura hay que hacer de este canje? Pues se trata del mayor intercambio de prisioneros en décadas, sin duda el más importante desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Más de 2 años y medio en los que el puente de diálogo de Occidente con Putin ha quedado roto o al menos muy dañado, y en los que Rusia no ha dudado en detener y acusar con dudosas pruebas a deportistas, a periodistas y a figuras incómodas para el Kremlin como el opositor Alexei Navalny, quien, recordemos, falleció el pasado mes de febrero en una prisión de Siberia mientras se negociaba su posible liberación en un canje muy similar al actual. De hecho, se cree que este canje actual ha tomado forma en las últimas semanas tras la condena de Gershkovich a 16 años de prisión. Este intercambio permite pensar en cierta distensión, o por lo menos en un acuerdo en que no todos los puentes están rotos entre Occidente y Rusia, y contrasta, sin embargo, en cómo están escalando las cosas en otro punto del planeta, Oriente Próximo. Ayer se celebró en Teherán el funeral del líder de Hamás, mientras Israel confirmaba que había asesinado al jefe militar de esa organización. La comunidad internacional intenta ahora rebajar la tensión, pero van contra el reloj. Jerusalén, María Rodríguez Abalde, buenos días. Buenos días. Dado el elevado tono de las amenazas, comienza la presión diplomática para intentar enfriar los ánimos. El secretario general de la ONU ha instado a las partes a moderarse. Biden y Kamala Harris al teléfono le insisten a Netanyahu en la importancia de reducir la tensión, pero prestándole su apoyo en caso de ataque con misiles balísticos y drones, y también para abordar el despliegue militar defensivo de Estados Unidos con ese cometido. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, también en llamada con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, hablaron de este asunto, pero las partes están encendidas. El líder de Hezbollah le dice a los israelíes que lloren mucho porque desconocen las líneas rojas que se han cruzado, y apuntando a que se entra en una nueva fase de la guerra. También Netanyahu apunta a la fase de quien les haga daño recibirá daño.
¿Cuándo y cómo será la respuesta de Irán? Es la gran duda, aunque las especulaciones apuntan a este fin de semana. En la Alta Galilea esta noche hubo un nuevo envío de cohetes, pero nada diferente a lo que lleva sucediendo meses en el norte del país. Mientras tanto, y según algunas fuentes, fue un artefacto explosivo colocado 2 meses antes en esa habitación de Janilla el que causó su muerte. Más caldo de cultivo. ¿Quién lo colocó allí y cómo fue posible? Se sabrá o no, mientras por segunda vez este año Israel está amenazado por un ataque directo de Irán. Y hoy también va a ser noticia el dato del paro. En julio el empleo suele mostrar un comportamiento irregular porque ya está muy avanzada la campaña de contratación por el verano, pero se espera que la hostelería y el comercio sigan dejando un buen balance de mes. Los peores datos se esperan, como cada verano, en el sector educativo. A las 9 conoceremos esa cifra. IAG, el grupo al que pertenece Iberia, British Airways o Vueling, finalmente no va a comprar Air Europa. Por las exigencias y las condiciones que ha puesto la Unión Europea, Bruselas ha dificultado la operación desde el principio porque considera que de producirse IAG monopolizaría una porción muy amplia del mercado y de las rutas aéreas. Aún de lo económico, el precio del alquiler ha subido más de un 10% en julio y ha crecido en prácticamente todas las capitales de provincia. Son datos de Idealista, que asegura que el precio del metro cuadrado está cerca del máximo histórico que se registró este mismo verano. Información de Estefanía Salvatierra. Alquilar un piso hoy es un 10% más caro que hace un año. Así lo recoge el último informe de Idealista, que sitúa el coste del metro cuadrado en los 13 euros, rozando así el máximo histórico que se alcanzó el mes pasado. Si miramos el mapa, la única provincia que se libra de estos incrementos es Huelva. 5 autonomías están por encima de la media, con Extremadura a la cabeza. Más de un 16% sube allí el coste del arrendamiento. Llama la atención la evolución de los precios entre sus dos provincias. Mientras en Cáceres, el alquiler ha subido más de un 34%, en Badajoz apenas un 6%. Esto supone en torno a 30 puntos porcentuales de diferencia, unos aumentos que dejan el metro cuadrado en los 7 euros, muy lejos de los 19 de Baleares o los 18 de Madrid. Una jueza de Barcelona suspende la eutanasia de una chica de 23 años. Lo hace a petición de su padre, que está representado por abogados cristianos. La joven tiene una lesión medular grave y su padre alega que que su hija no está en condiciones de decidir si quiere morir o no. Desde Radio Barcelona, la crónica de Ferran Dalmau. La eutanasia estaba prevista para hoy y por eso la magistrada acepta la petición de medidas urgentes sin consultar ni a las partes ni a la Fiscalía por los perjuicios irreparables que se pueden ocasionar. La afectada es una mujer de 23 años que padece varios trastornos y que carece de movilidad completa en las piernas por una lesión medular que se produjo en un intento de suicidio en 2022. Abogados cristianos, quien representa al padre, alega que la joven no está en pleno uso de sus facultades y que además, debido a su juventud, sus posibilidades de mejoría son muy elevadas. El juzgado no entra a estudiar el fondo de las alegaciones, pero entiende que la urgencia del caso lleva a tomar esta decisión. Suspende la aplicación de la eutanasia y da 3 días a las partes para que hagan alegaciones. Después de estudiar los argumentos, tendrá que decidir si mantiene o no la decisión. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre cuando pretendía agredir a su expareja en Madrid, una mujer que estaba en riesgo extremo de sufrir violencia machista. Los agentes lo detuvieron cuando el hombre estaba intentando acceder a su casa con actitudes muy violentas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.